estimados alumnos, les doy la bienvenida a la teleclase número 2 correspondiente a la asignatura Derecho Internacional Público. Les recuerdo mi nombre, soy la doctora María Cecilia Caro y voy a acompañarlos precisamente en el dictado de esta segunda clase que corresponde a las unidades 3, 4 y 5 del programa. Vamos a comenzar la teleclase enunciando los objetivos generales de la asignatura. Reconocer un problema del derecho internacional privado y brindar soluciones, revalorizar y respetar el derecho extranjero, identificar el sistema que regula las relaciones jurídico-privadas internacionales, comprender conceptualmente la composición profunda, dinámica e interdisciplinaria del derecho internacional privado, adquirir el hábito de empleo de una terminología jurídica precisa y específica que permita emitir conceptos claros, correctos y concretos, tomar conciencia de la importancia de los procesos de integración y globalización, adquirir la habilidad en el manejo de los tratados internacionales y de la jurisprudencia y en la interpretación de ambos, desarrollar un espíritu crítico y reflexivo en relación a las diferentes temáticas que comprende la asignatura y finalmente desarrollar actitudes y competencias que faciliten, por supuesto, su inserción laboral en un entorno que es altamente cambiante para poder satisfacer precisamente las demandas tanto presentes como futuras. A continuación veremos el esquema conceptual de la asignatura donde se presentan los contenidos generales del mismo. En sí, el programa puede ser dividido en dos grandes partes, una parte general y una parte especial. La parte general comprende 4 aspectos centrales. En primer lugar, los aspectos generales relativos al concepto de derecho internacional privado, sus presupuestos, los fenómenos que condicionan al desarrollo de la disciplina, entre otros temas. En segundo lugar, veremos la jurisdicción competente, esto es sus clases, sus límites, los distintos foros de jurisdicción, el concepto de inmunidad de jurisdicción, entre otros aspectos. En tercer lugar, se analizará la ley aplicable, esto es, las diferentes clases de normas existentes, centrando el análisis en la llamada norma indirecta o de conflicto. Por último, dentro de la parte general, se analizarán los aspectos procesales relativos al reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales y a la aplicación del derecho extranjero en el proceso. Con relación a la parte especial, la misma comprende 5 aspectos fundamentales, comenzando por el estudio de las personas, tanto físicas como jurídicas. En el caso de las físicas, se ahondarán aspectos vinculados con su capacidad y el régimen aplicable a tal capacidad, y en el caso de las jurídicas, sobre todo el hincapié se pondrá en el análisis de las llamadas sociedades comerciales. Con respecto al segundo tema, que es la institución del matrimonio internacional, analizaremos los distintos supuestos de celebración, sus efectos y las cuestiones relativas a la disolución y debilitamiento del vínculo. En tercer lugar, se analizará la cuestión de la sucesión internacional, esto es, los sistemas aplicables a nivel nacional e internacional, cuál es la ley aplicable y el juez competente para la sucesión tanto testamentaria como intestada. En cuarto lugar, se analizará la cuestión de los derechos reales, es decir, el régimen aplicable a tanto a los bienes muebles como a los bienes inmuebles en el plano interno y convencional. Finalmente, abordaremos la cuestión de las obligaciones contractuales, fundamentalmente con relación a la forma de los actos jurídicos en general y los contratos internacionales, poniendo énfasis en la autonomía de la voluntad. A continuación veremos los objetivos específicos correspondientes a este módulo. En primer lugar, se pretende reconocer los diferentes criterios atributivos de jurisdicción, comprendiendo la relación que existe entre jurisdicción y derecho aplicable, que son dos de los grandes temas fundamentales de la disciplina. Además, se pretende dimensionar el rol fundamental que cumple la autonomía de la voluntad en la elección de la jurisdicción competente en el ámbito internacional y reconocer el pluralismo metodológico y normativo existente en nuestra subdisciplina. A su vez, pretendemos diferenciar y distinguir los diferentes tipos de normas que son objeto de estudio de la disciplina, pero centrándonos en los problemas propios de un tipo de norma que es la norma de conflicto. Además, abordaremos la cuestión de las diferentes teorías para la solución de cada uno de los problemas en relación al derecho aplicable y se analizarán los diferentes procedimientos del auxilio judicial internacional, tanto en el orden interno como convencional. Finalmente, en este módulo se pretende dimensionar la importancia que tiene para la disciplina el reconocimiento y ejecución de las sentencias y laudos arbitrales. Veremos brevemente el contenido del módulo a modo de un esquema conceptual.
En sí, este módulo comprende el estudio de las unidades 3, 4 y 5 del programa, y en él se aborda el estudio de la jurisdicción internacional competente, de la ley aplicable en el caso Ius Privatista Internacional y ciertas cuestiones procesales de mayor importancia para el derecho internacional privado, es decir, los tres aspectos fundamentales que comprende el objeto de estudio de nuestra asignatura. En el primer caso, es decir, con relación a la jurisdicción, se analizarán los aspectos conceptuales de la misma, sus diferentes clases y los criterios atributivos. Se hará hincapié sobre todo en la prórroga de jurisdicción como instituto que es fruto de la autonomía de la voluntad de los particulares para poder elegir al juez competente. Además, centraremos el análisis también en los distintos foros de jurisdicción existentes. Con respecto al segundo aspecto, esto es a la ley aplicable, partiremos del análisis de un pluralismo normativo que comprende el estudio de las normas indirectas, de las normas materiales y las normas de policía. Centraremos nuestra atención en los problemas propios de la norma de conflicto y en las soluciones brindadas por el derecho. El problema de las calificaciones, la cuestión previa, el fraude de la ley, el reenvío y el orden público internacional. Finalmente, se estudiarán los aspectos más relevantes vinculados con el derecho procesal internacional. Veremos las diferentes concepciones sobre la naturaleza jurídica del derecho extranjero y sus consecuencias en su aplicación en el proceso. El módulo finaliza con el análisis del reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales, que es uno de los tópicos más importantes de nuestra disciplina. A continuación, comenzaremos entonces con el desarrollo de la clase. Para ello, les propongo la actividad de ver el siguiente video en el cual se plantean algunos elementos fundamentales que precisamente se desarrollan en estas unidades y que luego retomaremos luego de que puedan haber visto el mismo. El caso que hoy nos ocupa es el conocido como caso de las adopciones nulas en el Nepal. El 3 de marzo del año 2009, el diario El País reportaba la siguiente noticia. Se había detectado que numerosos menores nepalíes habían sido adoptados en dicho país por adoptantes españoles que los habían trasladado a España con el objeto de integrarlos en sus nuevas familias. Ahora bien, también se había detectado lo siguiente. Los padres biológicos de estos menores habían entregado a sus hijos a determinados orfanatos del Nepal mediante engaños. Dichos padres, con frecuencia analfabetos, firmaban unos documentos cuyo texto no comprendían y de los que habían sido informados que se trataba simplemente de una entrega de los menores a los orfanatos para que estuvieran atendidos de modo satisfactorio. Sin embargo, no era así. En aquellos documentos que los padres biológicos firmaban creyendo otra cosa, se contenían renuncias a la patria potestad de los menores. Los orfanatos, con los menores en sus manos, los entregaban en adopción a adoptantes extranjeros, salían del país y probablemente no regresarían nunca más. Por otro lado, se hizo público en marzo del 2009 que, según datos de UNICEF, los orfanatos en el Nepal que se dedican a estas prácticas obtienen pingües beneficios de las mismas, en concreto, aproximadamente unos $2 millones norteamericanos cada año. ¿Cómo se resuelve este caso? ¿Qué se puede hacer en el supuesto de menores que han sido trasladados de sus países de origen a países occidentales a través de adopciones que han sido nulas en el momento de su constitución? ¿Deben ser repatriados dichos menores al Nepal? ¿Pueden quedarse en España? ¿Son válidas o nulas dichas adopciones internacionales? El caso de las adopciones nulas en Nepal permite dos posibles soluciones. La primera consiste en lo siguiente: ejercitar una acción de nulidad de tales adopciones ante los tribunales españoles. Estos deberán aplicar a la nulidad de tales adopciones la misma ley que se aplicó en el momento de su constitución en el Nepal, es decir, con arreglo al artículo 22 de la Ley de Adopción Internacional, si dichas adopciones fueron constituidas con arreglo al derecho sustantivo nepalí, ahora, en el momento en el que se está valorando su posible nulidad de pleno derecho, tal circunstancia deberá ser constatada también con arreglo al derecho sustantivo nepalí. La segunda solución
consiste en obtener una sentencia de nulidad de tales adopciones ante los tribunales del Nepal, para, posteriormente, instar el reconocimiento de tal sentencia de nulidad de las adopciones en España, a través del artículo 26 de la Ley de Adopción Internacional 54/2007. Ahora bien, tanto en relación con la primera solución como en relación con la segunda solución, el artículo 23 de la Ley de Adopción Internacional introduce una importantísima cautela. En ambos casos, deberá tenerse presente el orden público internacional español, que debe interpretarse siempre en función de la variable del interés concreto superior del menor. Y esto se traduce en lo siguiente: si la nulidad de la adopción beneficia al menor en concreto, será declarada por los tribunales españoles o se reconocerá en España la sentencia de nulidad nepalí. Ahora bien, si la nulidad de la adopción, aún procediendo en derecho, comporta la consecuencia de un daño o un perjuicio para un concreto menor, esa nulidad no se declarará o tampoco se reconocerá en España la sentencia nepalí de nulidad de la adopción. Esta circunstancia es particularmente frecuente en relación con menores que llevan ya mucho tiempo en España, conviviendo con sus nuevas familias, en cuyo seno se hallan perfectamente integrados y se desarrollan satisfactoriamente. Carecería de todo sentido y vulneraría el interés superior del menor declarar ahora la nulidad de tales adopciones. Como vimos en el video, referente al caso de las adopciones nulas de menores nepalíes, hay tres cuestiones esenciales a considerar y que precisamente serán el objeto central que articulará nuestra clase de hoy. Como vimos, habían dos opciones posibles para solucionar la cuestión. La primera tenía que ver con presentar ante los tribunales españoles una demanda para solicitar la nulidad o la declaración de nulidad del acto de adopción celebrado en Nepal, lo cual suponía la aplicación de la ley nepalí por remisión de la norma de conflicto español, esto es, de la ley de adopción internacional, que precisamente ordenaba juzgar la cuestión relativa a la nulidad precisamente por aquella ley en el marco del cual se había producido el proceso de adopción. Es decir, que la cuestión que está en juego aquí es el tema de la aplicación del derecho extranjero. La otra opción remite al otro elemento que analizaremos también en la clase de hoy, que refiere precisamente al reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. Para obtener la nulidad también era posible pretender llevar adelante un proceso directamente ante los tribunales de Nepal, que eran en el marco de los cuales se había realizado precisamente el proceso de adopción, para obtener precisamente la nulidad o una sentencia de nulidad y luego solicitar su reconocimiento por parte del Estado español. Es decir, que aquí tenemos dos grandes temas que finalmente cerrarán y que se vinculan con el tercer tema de nuestra teleclase, que es la cuestión del orden público internacional. Para ambos casos, es decir, no proceder a la nulidad, ni siquiera por aplicación del derecho español, ni por reconocimiento de sentencia extranjera, cuando se vulnere precisamente el orden público internacional de España, que en este caso en particular refiere, por supuesto, al interés del menor, que en el caso de resultar perjudicado por la declaración de nulidad, entonces sería evidentemente afectado un principio fundamental de dicho ordenamiento y que impide de esa manera la aplicación del derecho extranjero en la primera solución y el reconocimiento de la sentencia en el segundo caso. Ello nos lleva entonces a abordar en primer lugar el llamado método indirecto de elección o atribución. Como ustedes saben, el DIP se caracteriza por un pluralismo metodológico, lo que significa entonces que existen diferentes estrategias o alternativas para encontrar la solución para los casos privatistas sometidos a su consideración. El método indirecto es, a pesar de este pluralismo metodológico, el que tiene preeminencia sobre los demás y el que se utiliza aún hoy en día de manera más frecuente. ¿Cuáles son las características de este método? Fundamentalmente lo que hace es localizar idealmente una relación jurídica que es geográficamente dispersa, es decir, que condensa o conecta más de un ordenamiento jurídico en un solo ordenamiento.
Es el ordenamiento, por supuesto, indicado por lo que se conoce con el nombre de punto de conexión, que determina entonces cuál es el derecho material que será aplicable al caso o la cuestión considerada. Estas normas de conflicto entonces atribuyen competencia a uno de los diferentes ordenamientos jurídicos que se encuentran conectados con el caso para poder regular esa cuestión. Por ello es que supone la eventual aplicación del derecho extranjero en aquellos casos que la norma de conflicto remita, por supuesto, a un derecho que es distinto al al que corresponde, ¿no es cierto?, al foro en donde se está aplicando, juzgando la cuestión. ¿Cuáles son los supuestos básicos para la aplicación del derecho extranjero? En primer lugar, que exista un sistema de conflicto, es decir, un sistema que se encuentre fundado en normas de conflicto, también llamadas normas indirectas. Si, por supuesto, el sistema de derecho internacional privado estuviera constituido exclusivamente por normas materiales, no habría aplicación del derecho extranjero, porque estas normas materiales o directas nos proporcionarían directamente la solución al caso que estaríamos considerando. El otro requisito o supuesto tiene que ver con que la norma de conflicto que apliquemos precisamente nos remita al derecho extranjero, porque puede darse la opción también que esta norma indirecta nos remita al derecho del juez, y en ese caso, evidentemente, el juez no deberá recurrir a la aplicación del derecho extranjero en el proceso para resolver la cuestión. Ello depende entonces, en definitiva, de dónde se realice o se verifique el punto de conexión indicado por la norma. Supongamos el caso de la capacidad de las personas. De acuerdo con el Tratado de Montevideo del 89, que solución que también repite el del 40, la capacidad de las personas se rige por las leyes que corresponden a su domicilio. Eso significa entonces que dependerá de dónde esta persona tiene su residencia habitual para poder establecer cuál es el estado cuya legislación habrá de aplicarse. Evidentemente que si corresponde con la ley si el domicilio corresponde con el lugar del foro, evidentemente el juez deberá aplicar su propio derecho y no un derecho extranjero. Por el contrario, si el domicilio de la persona en cuestión, respecto a la cual se intenta determinar o juzgar su capacidad, se encuentra en un estado distinto al del foro, el juez deberá aplicar entonces en ese caso el derecho extranjero. Vamos a hacer un corte y al regreso continuaremos con esta interesante temática. ¿Cuáles son las consecuencias de la aplicación del derecho extranjero para la resolución de los casos iusprivatistas? Hay diferentes teorías que tratan de explicar a qué título se aplica el derecho extranjero, es decir, cuál es la naturaleza que el mismo reviste, y lo cual trae sin duda consecuencias en materia precisamente de la forma en que se incorpora el mismo y las modalidades de prueba que pueden admitirse. En sí, una de las teorías más importantes es aquella que lo considera un hecho, es decir, el derecho extranjero se considera un elemento de hecho y como tal debe ser alegado y probado por las partes en el transcurso del proceso, y ello se fundamenta en dos argumentos principales. El primero de ellos dice que evidentemente no puede ser coercible
para el juez un derecho que forma parte del ámbito de soberanía de otro Estado, es decir, que ha sido elaborado en virtud del imperium de otro Estado. No forma parte, evidentemente, de la imperatividad propia del derecho que sí corresponde al fuero, de tal manera entonces que no puede ser considerado como derecho, sino debe ser tratado como hecho. Y en segundo lugar, el principio iura novit curia no se aplica al derecho extranjero, es decir, el juez no tiene la obligación en principio, o no podría tampoco materialmente, conocer la totalidad de los ordenamientos jurídicos existentes. Y allí entonces que en virtud de ello no se aplicaría este principio en esta materia y por ello no puede ser considerado derecho. ¿Cuáles son las críticas que se le realizan a esta teoría? Fundamentalmente, para rebatir cada uno de estos argumentos se señala que en realidad ese derecho extranjero, si bien en un principio no tiene imperium sobre el juez, porque evidentemente pertenece a un Estado diferente, sin embargo, en virtud de la norma de conflicto o de la remisión que la misma hace a un ordenamiento extranjero, ese derecho extranjero, que precisamente es el indicado como el aportante de la solución material, adquiere de esa manera imperium, es decir, se vuelve coercible. Es decir, es el propio ordenamiento del foro, del juez, es su propio derecho internacional privado que lo remite a un derecho extranjero, el que precisamente sirve de fundamento para su obligatoriedad. La segunda cuestión, la segunda crítica, que responde al argumento de la no aplicación del principio iura novit curia, señala que en realidad no es que no se aplique el principio, sino que se aplica pero de un modo diferente. Es decir, no se le puede exigir al juez un conocimiento general y a priori de la totalidad de las normas del derecho extranjero, pero sí se le puede exigir un conocimiento particular, es decir, en relación a la cuestión específica a abordar en el caso, y a posteriori, es decir, una vez que el caso ya se ha presentado. Es decir que en este sentido el juez debe tener conocimiento del derecho extranjero en el momento de juzgar, de tal manera entonces que podemos rebatir de esa forma estos dos argumentos que fundamentan esta teoría. Conectada con esta teoría del hecho, se encuentra una teoría de gran difusión en el ámbito internacionalista, que es elaborada por Goldschmidt, que es la teoría del uso jurídico y que se conecta con la idea del derecho en cuanto hecho notorio. ¿Qué es lo que señala este autor? Fundamentalmente, que si se declara aplicable a una controversia el derecho extranjero, hay que darle a ese caso o a esa controversia el mismo tratamiento de fondo que le daría, con la mayor probabilidad posible, el juez del país cuyo derecho se considera aplicable. Es decir, que se exige por parte del juez una labor especial para tratar de dilucidar cuál sería aquella sentencia que, estando en su lugar, ¿no es cierto?, esta persona dictaría. En este sentido se considera, o conectado con esta idea, se considera, como decíamos, al derecho como un hecho notorio, lo que significa básicamente que puede ser conocido en forma auténtica en cualquier momento, aunque se admiten, por supuesto, gradaciones, es decir, no todo el derecho tiene el mismo grado de notoriedad. Hay algunos derechos o aspectos del derecho de un Estado que tienen una notoriedad inmediata, otra mediata, casual, hasta llegar a una notoriedad de carácter remoto. Y en función de ello se requerirá un mayor o menor esfuerzo probatorio, es decir, se reconoce entonces la obligación del juez de fallar, tal como lo haría el juez del Estado al cual pertenece el derecho que se aplica, pero se considera esto como un hecho notorio en el sentido de que, si bien debe ser probado en algunas circunstancias, es posible que su notoriedad sea manifiesta de tal manera que no se requiera una prueba demasiado compleja. La crítica que en general se hacen a todas las teorías que lo consideran como un hecho es básicamente que incurren en un error lógico, es decir, sea el derecho nacional o sea el derecho extranjero, es exactamente igual en naturaleza, es decir, es un conjunto de reglas o de pautas de conducta que instituyen un deber ser, por oposición, digamos, a un ser, de tal manera entonces que no es posible sostener de ninguna manera que se configure como un hecho. Es un derecho y como tal tiene y reviste las mismas características de este y debe ser tratado como tal por el juez del foro, con las particularidades que exige el hecho de que sea un derecho extranjero. Otra de las teorías que tiene gran relevancia y que de hecho es la que sostienen tanto Fernández Arroyo como la doctora Kaller de Orchansky, que son los que componen la bibliografía obligatoria de nuestra asignatura, es la teoría del derecho jurídica, que sostiene que todos los derechos están en pie de igualdad,
por lo que aquel que resulte competente para regular la relación jurídica extranacional en virtud de la norma de conflicto es el que será aplicado por el juez como derecho. Es decir, no se trata acá de un hecho, sino que debe ser aplicado como derecho. El título de aplicación en este caso es la norma de conflicto que da el remite. Es decir, hay una norma de conflicto que remite a un derecho extranjero y por lo tanto eso lo habilita, o es el título que lo habilita para ser aplicado en el foro y ser considerado de derecho. Presupone, y en esto recibe una orientación jurídica sabiniana, que las leyes en realidad gozan de extraterritorialidad, que el caso debe recibir la misma solución en cualquier parte, y por ello es que en general los partidarios de esta teoría sostienen que debe ser aplicada de oficio por el juez. Otra teoría es la teoría de los llamados derechos adquiridos, que aquí se conecta sobre todo con la escuela angloamericana y la labor sobre todo de autores como Story y Dicey, que dicen que el juez no aplica el derecho extranjero, sino que lo que hace es respetar los derechos que han sido debidamente adquiridos bajo la vigencia de ese derecho extranjero. Es decir, se discrimina entre el derecho extranjero objetivo, que sería el conjunto de las normas, y los derechos subjetivos, que son conferidos en virtud de ese derecho objetivo. La crítica central de esta teoría es que obviamente no podemos aceptar un derecho subjetivo si no es mediante la aceptación de la regla objetiva que funda la concesión de ese derecho. En cuarto lugar tenemos la teoría del derecho propio, que señala que básicamente la imperatividad del derecho deriva de la norma misma del conflicto del juez, o sea, del derecho internacional privado que aplique el juez, que se entiende como una disposición en blanco. Esto es, la norma de conflicto contiene un elemento vacío que es necesario llenar a través de la incorporación o la recreación del derecho extranjero. Precisamente esta teoría presenta esas dos variantes. Con la incorporación lo que se entiende es que la norma extranjera a la cual remite la norma de conflicto directamente se incorpora el texto de la norma a la norma en cuestión, de tal manera entonces que se aplica como si fuera derecho propio. Es decir, se completa la norma de conflicto con el contenido o con el texto de la ley extranjera. La teoría de la recreación es una modificación de esta teoría, y lo que dice es que en realidad lo que hace el juez al fallar es recrear el derecho extranjero. Entonces la norma de conflicto sirve como un modelo para generar una norma propia del derecho del juez, que tiene un contenido idéntico. La crítica central es que obviamente que con eso lo que se produce es absorber por parte de cada derecho nacional la totalidad de los sistemas jurídicos del mundo, porque si vamos a incorporar a las normas de conflicto, de nuestro sistema, el eventual contenido de cualquier derecho que nos proporcione la solución o al cual remite esa norma, evidentemente estamos contradiciendo, esta idea del reconocimiento recíproco de los estados y de sus órdenes jurídicos, que es uno de los elementos esenciales de la existencia del derecho internacional privado. ¿Qué es lo que dice a este respecto nuestro Código Civil? El artículo 13 del Código Civil argentino señala que la aplicación de las leyes extranjeras en los casos en que este código la autoriza nunca tendrá lugar sino a solicitud de parte interesada, a cuyo cargo será la prueba de la existencia de dichas leyes. Este artículo es necesario interpretarlo en función también de su nota, que señala específicamente que la ley extranjera es un hecho que debe probarse, a diferencia de la ley nacional, que es un derecho que simplemente se alega sin depender de su prueba. Es decir, estamos frente a una consagración de la teoría del hecho en forma expresa, y ello trae aparejado entonces que necesariamente el derecho extranjero, para ser aplicado en el proceso, tenga que ser alegado y probado por las partes. Es decir, no existe aplicación de oficio del derecho extranjero, como sostienen los partidarios de la teoría jurídica o teoría del derecho extranjero entendido como derecho. La doctrina en general, por ello, la doctrina internacionalista, que es favorable precisamente a la perspectiva o a la visión jurídica del derecho extranjero, han criticado
reiteradamente esta disposición y su nota y proponen entonces diferentes alternativas para solucionar precisamente los perjuicios que trae aparejado, que básicamente se traducen en la no aplicación o en la dificultad para la aplicación del derecho. En sí, la idea es tratar de limitar o bien su aplicación a través de una interpretación que lo limita a ciertas situaciones, como por ejemplo considerar que es un hecho que debe ser alegado y probado solo en aquellos casos en donde el derecho le reconoce a las partes la posibilidad de elegir el derecho a aplicarle al caso, es decir, donde juega la autonomía de la voluntad de las partes, pero no en los casos en donde existe una remisión expresa por parte de la norma de conflicto a un derecho extranjero. Es decir, en estos casos el juez debe proceder de oficio, sin necesidad de que las partes aleguen el derecho. Otra de las opciones posibles que plantea la teoría, evidentemente, es eliminar este artículo por considerarlo inconstitucional, es decir, contrario a la cláusula que equipara a los nacionales y extranjeros, o bien considerarla inconstitucional porque en realidad se trata de una cuestión procesal que las provincias en cualquier momento podrían regular, o bien prescindir de ella, ¿no? Que es lo que pretende la teoría del uso jurídico, que sostiene que el juez, como decíamos, debe fallar en todos los casos tratando de imitar la sentencia más probable que hubiera dictado el juez del lugar al cual pertenece el derecho aplicado, lo cual significa precisamente estudiar o investigar de oficio el derecho correspondiente a ese estado, o mejor dicho, a ese que ha sido declarado aplicable en función de la norma de conflicto. La jurisprudencia, de todas maneras, en general en nuestro país se ha adherido tradicionalmente a una interpretación literal de este artículo, con algunas excepciones puntuales, pero que suponen, por supuesto, una ventaja importante en términos prácticos, porque implican básicamente la no necesidad de aplicación de oficio del derecho extranjero y la procedencia de su aplicación solamente en aquellos casos en donde es alegado y además probado de manera suficiente por las partes. Eso sin duda representa una ventaja, por supuesto, para el juez del foro. ¿Cuáles son los medios de prueba? O sea, ¿de qué manera podemos incorporar el derecho extranjero para su aplicación en el proceso? En general existe un acuerdo tanto entre los partidarios de la teoría del hecho como aquellos que consideran que el derecho extranjero es un derecho, en que hay situaciones, evidentemente, y casos en los cuales el derecho debe ser probado, porque no es fácil conocerle su totalidad y porque, por supuesto, no se trata solo de tener un acceso al texto de la norma, sino también poder comprender cuál es la interpretación que de la misma norma se hace, cuál es el verdadero sentido que se le asigna en el sistema jurídico al cual pertenece la norma en cuestión. En sí, el Código Civil no hace referencia específica a ningún medio de prueba, tampoco lo hace el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pero la jurisprudencia en general admite los siguientes: la copia auténtica de la ley, es decir, extraída de los boletines oficiales, informes de agentes diplomáticos o consulares, que es una vía bastante frecuente, normalmente acompañada, por supuesto, del texto de la ley, la opinión de los jurisconsultos, se entiende que son en general jurisconsultos provenientes o que pertenecen, ¿no es cierto?, al sistema jurídico en cuestión y que son expertos, ¿no es cierto?, en el derecho del cual se trate, obras conocidas sobre el derecho extranjero, se ha admitido en algún caso en relación al derecho español, la atestación de un escribano extranjero, normalmente, suponiendo que un documento público cumpla con todos los requisitos necesarios para su validez en el país o para su reconocimiento, la atestación del escribano extranjero supone que se han cumplido todos los procedimientos exigidos por la ley extranjera precisamente para la validez del acto que ese documento contiene o representa. La prueba testimonial, que digamos es más discutible, la confesional, que tiene básicamente que ver con la aceptación por parte de aquel contra el cual se alega una solución prevista por el derecho extranjero, de que ese derecho existe. Pero de todas maneras esta solución tiene un alcance bastante limitado. Y por último, la solución más perfecta, que sería o más adecuada, el intercambio recíproco de información, como lo prevén, por ejemplo, los tratados de Montevideo, en el sentido de la necesidad de que los estados intercambien copias de sus legislaciones, aunque bueno, no ha operado de manera demasiado eficaz en la práctica. También lo prevé la CIDIP II relativo precisamente a la cuestión de la prueba e información
del derecho extranjero. Es decir, prevé la obligación de los Estados partes de proporcionar información relativa a sus disposiciones, aunque no, con efectos vinculantes, ni para el Estado parte que proporciona la información, ni para el juez que mantiene su independencia para resolver. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a continuar con otro de los temas que vamos a analizar en la teleclase de hoy. Para terminar el tema relativo a la prueba del derecho, vamos a ver qué ocurre en el caso de la omisión o ineficacia precisamente de esta prueba en función de los métodos señalados. Es decir, qué ocurre cuando no se logra realmente probar el contenido, las características del derecho extranjero en el proceso, o se omite directamente presentar las pruebas adecuadas relativas a él. Hay distintas posiciones en este sentido desde el punto de vista tanto de la doctrina como de la jurisprudencia. La primera de las posiciones dice que en ese caso se debe proceder a la aplicación de oficio del derecho extranjero. Se apoyan para ello en los artículos 15 y 16 del Código Civil, esto es, aquel que señala que obviamente el juez no puede abstenerse de fallar o de impartir justicia sobre pretexto, ¿no es cierto?, de una laguna o deficiencia del derecho, y el artículo 16 que refiere al caso o la situación en la cual no se pueda resolver la cuestión por aplicación, ¿no es cierto?, del texto o del espíritu de la ley en cuestión, para lo cual habrá que recurrir a principios de leyes análogas o bien los principios generales del derecho. En última instancia, los principios generales del derecho, que se refieren a los distintos ordenamientos jurídicos de características similares o inspirados en principios similares, nos remitirán finalmente o contendrán también a ese derecho extranjero que será entonces o que debería ser aplicado de oficio. Esta es la solución que en general adhiere la mayor parte de los internacionalistas. La otra opción es que el juez deba fallar de acuerdo a lo alegado y probado, es decir, que la sentencia se ajuste a aquello que ha sido alegado y probado en el proceso, es decir, si el demandante fue el que no probó adecuadamente el derecho extranjero, entonces evidentemente se rechaza la demanda. Si por el contrario fue el demandado en su réplica y que no probó adecuadamente el derecho, entonces que se lo condene, es decir, que se acoja a la pretensión del demandante. La otra opción es que el juez averigüe de oficio el estado jurídico de las disposiciones a aplicar en el país extranjero, que es básicamente lo que propone Goldsmith en su teoría del uso jurídico. Es decir, que trate de informarse a los fines de poder fallar en función de lo que lo haría el juez de ese estado, al cual corresponde el derecho extranjero aplicable. Y si no se puede obtener tal conocimiento en forma veraz, por lo menos que se intente entonces informar sobre un derecho afín aplicable, por ejemplo aquel que le sirvió de inspiración al derecho extranjero en cuestión. Finalmente, la solución preferida por la jurisprudencia es aquella que señala que ante la omisión o ineficacia de la prueba del derecho extranjero directamente se proceda a la aplicación de la lex fori, lo cual, como decíamos, tiene ventajas sin duda desde un punto de vista práctico, porque significa que el juez va a aplicar un derecho que conoce y de esa manera entonces garantizar una solución válida desde la perspectiva de, por supuesto, el juez del foro. El segundo tema que analizaremos refiere al orden público internacional. ¿Cómo se conecta este tema con el que acabamos de ver, esto es con el derecho extranjero? Bueno, el orden público internacional funciona como una excepción precisamente a la aplicación del derecho extranjero. Es una barrera, un límite que se le opone precisamente a la aplicación de aquel derecho al cual nos remite la norma de conflicto y que sin duda sería competente para resolver el caso de no existir
una contradicción con el orden público internacional del juez del foro. ¿Cuál es el concepto? Es bastante difícil definir el orden público internacional. Normalmente lo que se hace es optar por dar un estándar jurídico del mismo que nos guíe o nos oriente acerca de su contenido. Karl Erdős-Sharkey nos dice que es un conjunto de principios inspiradores de la organización del Estado y la familia que, de acuerdo al orden moral y buenas costumbres, aseguran la realización de los valores humanos fundamentales. En todas las definiciones de orden público internacional están presentes estos conceptos de orden moral, de buenas costumbres o de principios fundamentales del Estado, de la familia, de la sociedad. ¿Qué características tiene ese orden público internacional? Es un concepto autónomo, y esto es muy importante entender, que sea entendido, porque es independiente de las normas jurídicas. Es decir, no es conveniente hablar de normas de orden público, porque precisamente no necesariamente el orden público está plasmado en normas desde un punto de vista objetivo. Es decir, lo que interesa son los principios que orientan las normas o que normalmente desarrollan las normas de derecho público, pero que no necesariamente deben existir. Inclusive es posible que el orden público internacional vaya mutando, modificándose, y por lo tanto normas que antes no eran contrarias al orden público pasen a serlo, y que la legislación a través de la cual se reproducen esos principios no varíe. Es decir, distingamos claramente lo que son las normas de aquellos principios que pueden servir de su inspiración y que tienen que ver con cuestiones fundamentales relativas, como decíamos, a la organización del Estado, de la sociedad y la familia. Es decir, es una cuestión que mantiene su autonomía en relación a la norma misma y no se identifica por eso con la norma jurídica, y por eso es que no es posible tampoco hacer una enumeración taxativa de aquellas normas en las que necesariamente está comprometido el orden público. Ello también es consecuencia de que el orden público es esencialmente variable, tanto geográfica como temporalmente. Es decir, no son los mismos principios los que animan, evidentemente, el sistema jurídico de los diferentes estados, sino que por el contrario se modifica de un estado a otro, e inclusive dentro de un mismo estado. Hay cuestiones que en algún momento forman parte del orden público internacional de un estado, como por ejemplo lo fue la indisolubilidad del vínculo matrimonial en nuestro país, o la idea del matrimonio heterosexual, y que luego por la evolución de las costumbres, de los principios, de la ideología dominante, simplemente dejaron de estar en contradicción con el orden público del Estado. Es decir, se adoptaron legislaciones que por el contrario dejaban de lado ese principio que ya no forma parte del orden público internacional. Es por eso es que hay que distinguir el orden público interno de lo que se considera el orden público internacional, que son conceptos totalmente separados. En general los autores, o muchos autores, por eso prefieren no hablar de orden público internacional, para no confundir precisamente, o para no dar la idea de que es algo asociado a principios compartidos por los pueblos. El orden público internacional es esencial y exclusivamente nacional, y se refiere a una comunidad en particular, a un estado en particular. Lo que lo diferencia del llamado orden público interno es básicamente que este último concepto alude a un conjunto de normas que no pueden ser dejadas de lado ni contradecidas por la voluntad de los particulares, es decir, aquellos aspectos a los que refiere el artículo 21 del Código Civil, cuando dice que los particulares precisamente no pueden dejar de lado aquellas leyes en donde estén implicadas, ¿no es cierto?, la moral y el orden público, mejor dicho, y las buenas costumbres. A ese orden público interno hay que distinguirlo de este orden público internacional al que nos estamos refiriendo, que básicamente, como decíamos, era esencial y exclusivamente nacional, y alude a esos principios fundamentales que constituyen la base del Estado y de la sociedad y de la familia, de los elementos fundantes del sistema jurídico. Es una barrera y opera como una barrera precisamente a la aplicación de la ley extranjera que contradiga precisamente a tales principios. Por eso es que el orden público internacional no se construye a partir de un acto formal, es decir, no es el legislador el que determina qué legislación encarna realmente o no el orden público internacional, sino que básicamente el que determina si una norma del derecho extranjero contradice o no el orden público internacional es el juez en el momento de la aplicación del derecho al resolver el caso en cuestión.
Es un acto obviamente que requiere responsabilidad por parte del juez, ya que supone dejar sin efecto la remisión que hace la norma de conflicto aplicable al caso. Es por lo tanto una situación de carácter excepcional, que actúa básicamente como un mecanismo de excepción para poder equilibrar el conflicto que existe o que se presenta en estos casos entre la cohesión interna que tiene el sistema judicial, el sistema jurídico del juez y la armonía internacional, es decir, las diferencias entre los principios fundantes de dos estados diferentes. La ley extranjera, que es contraria al orden público interno del juez, puede sí ser sostén de derechos que no afecten al orden público internacional. Supónganse el caso de una filiación legítima producto de un matrimonio o de una unión poligámica, que en nuestro derecho no está admitida. La filiación legítima podría ser sin problemas reconocida por el juez, a pesar de que es consecuencia de un acto que es considerado un delito en nuestro derecho, porque precisamente no tiene un impacto real esa filiación legítima en el orden público internacional de nuestro país. Como toda excepción, por supuesto, tiene que ser de aplicación y de interpretación restrictiva. Hay dos formas de aplicar esta excepción de orden público internacional. La primera es a través de un criterio a priorístico, que no es el preferido por la mayor parte de la doctrina, que básicamente excluye la necesidad de un análisis de las normas de derecho internacional privado que remiten al derecho extranjero y del derecho extranjero mismo. No se analizan ninguno de estos dos elementos jurídicos, sino que simplemente se identifica un caso en el cual se supone que está en juego el orden público internacional y se aplica entonces en general el derecho de fuero, es decir, se excluye la aplicación del derecho extranjero. Evidentemente esto es una ventaja para el juez, pero al mismo tiempo lo que puede ocurrir es que se consideren como de orden público internacional materias que en realidad no lo son, y con ello entonces se desorbite el concepto, es decir, se lo amplíe más allá del verdadero lugar al que se le debe asignar en este contexto. El criterio a posteriori, que es el que prefieren la mayor parte de los autores, supone una sucesión de pasos para poder resolver el caso ius privatista que supone la aplicación del derecho extranjero. Primero hay que consultar a las normas de derecho internacional privado local, es decir, las normas de conflicto aplicables en el caso en cuestión, ver cuál es el derecho extranjero al cual nos remite. En segundo lugar, hay que analizar ese derecho extranjero, por lo menos hipotéticamente, para determinar cuál es la solución al caso en cuestión. Y en el caso de que esa solución sea contraria al orden público del juez que va a fallar, entonces en ese caso sí el juez deberá recurrir entonces al concepto de orden público internacional, fundando, ¿cierto?, por supuesto, la excepción en esa contradicción para poder excluir la aplicación de ese derecho extranjero. ¿Cómo funciona o de qué manera se encuentra receptada la excepción de orden público internacional en nuestro sistema jurídico? Nos vamos a concentrar en el artículo 14 del Código Civil argentino, que señala que las leyes extranjeras no van a ser aplicables, en primer lugar, cuando su aplicación se oponga al derecho público de la República. Cuando hablamos de derecho público, no necesariamente estamos refiriéndonos, como decíamos, a las normas en concreto, sino que fundamentalmente a aquellos principios que orientan y que se traducen en ciertas garantías fundamentalmente constitucionales y que son el fundamento basal de nuestro Estado y de nuestra sociedad. Evidentemente, toda norma que contradiga entonces esos principios va a ser considerada contraria al orden público internacional y por lo tanto no va a ser declarada aplicable. Lo mismo ocurre con el derecho criminal, que podría ser incluido conceptualmente dentro del concepto de derecho público. Es decir, no hay necesidad de hacer una salvedad con respecto a esta subdisciplina en particular. La religión del Estado es otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta, aunque acá hagamos la salvedad que nuestro Estado en realidad no tiene una religión oficial, sino que simplemente se declara constitucionalmente que el gobierno sostiene al culto católico, apostólico y romano, es decir que en principio sería rechazada una aplicación del derecho extranjero que supusiera, por ejemplo, una disposición que sea contraria a la religión católica.
Lo mismo ocurre con relación a la tolerancia de cultos. El principio de la libertad de cultos en realidad también está consagrada constitucionalmente, es decir, es uno de los principios fundamentales del orden público internacional que podría haber sido abarcado por el concepto de derecho público. Por lo tanto, cualquier disposición, obviamente, que restrinja de alguna manera la libertad de cultos también sería considerada opuesta a este orden y motivaría la aplicación de la excepción. Por último, dentro de este primer supuesto se incluye la moral y las buenas costumbres, concepto que es bastante difuso y que alude básicamente a aquellas concepciones que son y modos de acción que son compartidos por la sociedad, por la cultura en general, y que puede motivar entonces por ejemplo, una contradicción con el orden público basado precisamente en las buenas costumbres, cuando exista alguna legislación que, por ejemplo, permita la poligamia o algunas causales para digamos que son obstáculos para el matrimonio, como el parentesco, etcétera, es decir, cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con relaciones de familia. Cuando su aplicación, otro de los supuestos que se prevé es cuando la aplicación del derecho extranjero sea incompatible con el espíritu de la legislación de este código, que precisamente apunta a que se tengan en cuenta cuáles son los objetivos o principios subyacentes a la legislación y no solamente el texto literal de las diferentes leyes. Y cuando fueren de mero privilegio, que se refiere básicamente a la prohibición mejor dicho, al reconocimiento del principio de la igualdad de las personas y a la prohibición, ¿no es cierto?, de la concesión de derechos o atributos únicamente fundados en una cuestión de sangre o de pertenencia a determinados grupos. Evidentemente, una legislación que atribuyera ciertos derechos, como ocurre y ha ocurrido históricamente en relación al clero o a la nobleza, evidentemente sería considerada contraria al orden público local. Finalmente, cuando las leyes de este código, en colisión con las leyes extranjeras, fueran más favorables a la validez de los actos. En realidad, este concepto no integra la idea de orden público internacional, es lo que se conoce como la teoría del favor negociador y patri, pero se ha incluido en este artículo básicamente porque también es un supuesto en el cual se excluye al derecho extranjero. Si nuestro derecho es más favorable que el extranjero en relación a la validez de un determinado acto, entonces debe ser aplicado y descartado el derecho extranjero que por el contrario consagraba la invalidez o nulidad del acto en cuestión. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos con otras cuestiones vinculadas con este importante tema. El último tema que abordaremos en esta teleclase es uno fundamental para el derecho internacional privado, que refiere al reconocimiento y ejecución de las decisiones judiciales extranjeras. Hay ciertas nociones conceptuales que debemos mencionar precisamente para atender adecuadamente al contenido de este tema. En primer lugar, el concepto de reconocimiento alude en general a aquellos efectos extraterritoriales que se le reconocen a las decisiones judiciales dictadas por un Estado diferente, obviamente, en el cual se pretende que tenga efectos la decisión en cuestión. Cuando hablamos de ejecución, nos estamos refiriendo a un tipo específico de efectos, que son precisamente los efectos de ejecución y que son características de las llamadas sentencias condenatorias.
Finalmente es importante destacar que el exequatur es el procedimiento que procede a través de la homologación, que implica básicamente el reconocimiento, la comprobación del cumplimiento de los diferentes requisitos que exige la legislación precisamente para proceder al reconocimiento de la decisión judicial de la cual se trate, es decir, habilitar a esa decisión para que pueda producir los efectos que se pretenden. En el derecho internacional privado actual, los estados normalmente firman diferentes tipos de acuerdos o celebran tratados, digamos, en el marco de la fuente convencional bilaterales y multilaterales que apuntan precisamente a regular los requisitos exigidos para el reconocimiento de las sentencias de manera recíproca, estableciéndose en algunos casos sistemas que se conocen como de reconocimiento automático. Ello no significa, por supuesto, que no se compruebe de ningún modo la existencia de ciertos elementos fundamentales que deben estar presentes en la decisión judicial cuyos efectos se pretenden en el estado requerido, sino que básicamente se suprimen muchos de estos requisitos a los fines de agilizar el sistema y permitir, ¿no es cierto?, una más rápida aplicación de la sentencia o decisión en cuestión en el estado requerido. ¿Qué tipo de efectos extraterritoriales se pueden dar en el marco de reconocimiento de decisiones judiciales? En primer lugar, puede darse un efecto de tipo probatorio, es decir, es un efecto que apunta básicamente a probar que se ha producido un determinado hecho, que se ha celebrado un determinado acto, acreditado, por supuesto, por la decisión que se pretende, cuyo reconocimiento se pretende. Sería el caso, por ejemplo, de la presentación de una sentencia en la cual se condena a la persona por algún delito en otro proceso a los fines de obtener una sentencia de divorcio más favorable. Es decir, simplemente el objetivo es acreditar un determinado hecho y no que la sentencia produzca sus efectos en concreto, es decir, los efectos propios y específicos que está destinada a producir. Hay efectos también que son secundarios y reflejos, cuando lo que el interesado pretende precisamente obtener del estado requerido son efectos distintos a la sentencia o que son secundarios o subsidiarios, como el caso de una sentencia penal en el marco de un proceso de divorcio para alegarlo precisamente como causa, es decir, un efecto secundario. La sentencia de divorcio tiene, mejor dicho, la sentencia penal tiene como objetivo, evidentemente, establecer una condena, es decir, que no es el efecto típico de la misma. Lo que se pretende es presentar esa sentencia penal para que sea reconocida en el fuero donde se lleva adelante un proceso para obtener un divorcio, de tal manera que se pueda alegar como causal o justificativo de esa disolución vincular. El efecto imperativo es el efecto típico, el propio, el que normalmente produce o el que está destinado a producir el fallo, cuyo alcance obviamente dependerá de las características que tenga la sentencia. Existen, como ustedes saben, sentencias que son de tipo declarativas, otras de tipo constitutivas y otras de tipo condenatorias. Normalmente los requisitos que se exigen para las sentencias condenatorias son mayores o más severos por parte de los estados, porque implican un hacer por parte de ese estado que va a tener que llevar adelante una serie de medidas coercitivas para poder aplicar la condena que establece esa sentencia o decisión judicial en cuestión. En sí es preferible hablar de decisión judicial porque existen otros elementos que emanan normativamente del juez, pero que no tienen el rango de sentencia, como podrían ser las medidas provisionales o cautelares. Evidentemente, en este caso, lo mismo puede ser necesario el reconocimiento de su validez en un estado distinto a aquel que pertenece el juez que emite esa medida, y por eso es que es mejor hablar de decisiones para también abarcar esta posibilidad. De todas maneras, los sistemas suelen limitar las posibilidades de reconocimiento solo a aquellas sentencias que hayan pasado en autoridad de cosa juzgada, es decir, que se encuentren firmes y que no tengan posibilidades de ser revisadas, por lo menos no en el marco del mismo proceso. En sí, el último de los efectos es el efecto de cosa juzgada, que es en realidad el mismo efecto imperativo, solo que articulado de otro modo. Es decir, normalmente el efecto imperativo funciona de un modo positivo, digamos, como un ataque
como fundamento de algo que pretende obtener, ¿no es cierto?, aquella persona que intenta su reconocimiento. En cambio, en el caso del efecto de cosa juzgada, lo que ocurre es una presentación, pero de modo negativo, es decir, como en términos de pasividad, para poder defenderse de una acción iniciada, alegando precisamente que la cuestión ya ha sido resuelta anteriormente y que por lo tanto ha hecho cosa juzgada y que no puede volver a reabrirse un proceso relativo a la misma cuestión. Es decir, la persona opone o intenta el reconocimiento de una sentencia dictada por un juez extranjero precisamente para detener un proceso en marcha que ha sido iniciado en el estado requerido. ¿Cuál es el carácter del reconocimiento de estas sentencias extranjeras? O sea, ¿qué implica realmente reconocer una sentencia extranjera? Aquí hay que tener en cuenta que existe una regla, en general presente en todos los ordenamientos, que señala que no se puede revisar el fondo de la cuestión de la decisión extranjera, es decir, no se puede entrar a analizar cómo juzgó el juez precisamente los hechos o el derecho, o cómo aplicó el derecho en cuestión. Es decir, se supone que el caso ya ha quedado absolutamente determinado en el estado extranjero y de ningún modo el juez va a tener que, o va a poder, mejor dicho, entrar a revisar la cuestión en el marco de este reconocimiento. Es decir, que el proceso de reconocimiento o el exequatur se va a limitar a comprobar aquellos requisitos que son en algunos aspectos de forma y otros sustanciales, pero que no apuntan a modificar obviamente la sentencia en cuanto al fondo, es decir, en el modo en el cual ha sido tratado o resuelta la cuestión de la cual se trate. Por supuesto que esta regla de la no revisión tiene algunas excepciones particulares. Algunas ya las hemos mencionado en esta misma teleclase y otras las mencionaremos ahora. La primera es el respeto de las garantías procesales. Es un principio que se encuentra consagrado en la mayor parte de los ordenamientos en el marco de la regulación sobre el reconocimiento de las decisiones extranjeras y que básicamente implica mínimamente corroborar que la persona contra la cual ha sido dictada la decisión judicial ha sido citada en tiempo y forma de acuerdo, ¿no es cierto?, con la reglamentación del lugar de donde se llevó a cabo el proceso en la cual resultó perjudicada. Mejor dicho, no perjudicada, sino condenada. Obviamente que no con eso se garantiza totalmente las garantías procesales reconocidas por los diferentes derechos, pero este requisito, al menos en todos o en la mayor parte de los ordenamientos, aparece, y en algunos casos, por supuesto, las exigencias son mayores, es decir, que se pueda comprobar de que se ha operado adecuadamente el ejercicio del derecho de defensa por parte del demandado, esto es que haya tenido la posibilidad de articular con tiempo y en forma su demanda, independientemente de que esta persona se haya o no presentado, que se haya defendido o no correctamente, que se le haya dado la oportunidad, porque inclusive puede ocurrir que la sentencia en realidad haya sido dictada en rebeldía, es decir, en ausencia del demandado, y lo mismo opere su reconocimiento. Lo importante es que haya sido debidamente notificado. Con respecto a la segunda excepción, es la excepción de orden público internacional, que en este caso se aplica al reconocimiento de sentencias. Lo habíamos visto en relación a la aplicación del derecho extranjero y ahora lo vamos a circunscribir digamos, como un obstáculo, mejor dicho, como una excepción a la no aplicación del principio de la no revisión del fondo de la decisión. Obviamente que si la sentencia falla en un sentido, es decir, adopta una decisión que es contraria al orden público internacional del juez, mejor dicho, de aquel que sustenta, ante el cual se sustenta el proceso de reconocimiento, evidentemente, en el caso, esta persona va a proceder a rechazar el reconocimiento de la sentencia en cuestión. Es decir, no va a ser posible el reconocimiento de la misma por adoptar una decisión que es contraria a los principios fundamentales del orden público internacional del foro. Y por último, la última excepción tiene que ver con el control de la ley aplicada. Hay algunas legislaciones que prevén respecto a ciertas materias que se consideran sensibles, como por ejemplo en materia de relaciones de familia, que
En realidad, el reconocimiento solamente procederá cuando la decisión contiene una solución al caso que es idéntica a aquella que hubieran adoptado los jueces locales. Es decir, cuando las legislaciones son similares o idénticas, es decir, que contienen las mismas soluciones, o bien cuando, a pesar de ser diferentes las legislaciones, la resolución del caso es muy parecida a aquella que hubiera adoptado un juez del estado requerido. Solamente para esto procede solo en relación a ciertas cuestiones y materias, no para todas, y en realidad tiene una aplicación limitada en el ámbito de los sistemas de derecho internacional privado en esta materia. Con respecto a las condiciones para que opere este reconocimiento, fundamentalmente uno de los autores que componen nuestra bibliografía obligatoria, que es Fernández Arroyo, destaca 3 como esenciales. En primer lugar, la autenticidad de la decisión, que tiene que ver con la seguridad que debe tener, evidentemente, el Estado requerido para reconocer la decisión judicial, de que se está frente verdaderamente a una decisión judicial y no a algo distinto. Es decir, esa decisión debe cumplir con todos los requisitos exigidos por la legislación que corresponde al foro que la elaboró, la emitió, y eso normalmente se comprueba a través del procedimiento de legalización. Es decir, la autenticación normalmente procede a través de la legalización, por eso se lo suele utilizar como sinónimos a ambos términos, que implica básicamente la intervención de una autoridad diferente a aquella autoridad que dicta la decisión para poder demostrar su identidad. Es decir, dando por cierta la identidad de esa persona que emite la decisión. En realidad, lo habitual, por lo menos en relación a muchos países, es una cadena de legalizaciones sucesivas hasta llegar a la máxima autoridad, que luego es certificada a través de la intervención consular, es decir, el cónsul del estado requerido en el país en el cual se dictó la sentencia, lo que hace es confirmar, ratificar la identidad de la última o de la persona de mayor rango en ese sistema, y luego la firma a su vez del cónsul es autenticada o legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores una vez que ya la decisión judicial se encuentra en el estado requerido. Recordemos en este contexto que esta caracterización general del proceso de legalización tiene sus particularidades en el caso de aquellos países que hayan adherido a la Convención de La Haya de 1961 sobre la apostilla, es decir, que evita este trámite de la legalización consular. Y específicamente en nuestro país se exime la necesidad de tener que hacer el control de la autenticidad de la firma de consular por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Finalmente, mejor dicho, en segundo lugar, tenemos la competencia del juez de origen, que implica básicamente tener cierta certeza sobre la autoridad que dicta la decisión, es decir, que éste efectivamente haya tenido la potestad para hacerlo. Hay diferentes criterios o sistemas para poder determinar esa competencia, pero fundamentalmente las opciones son o bien aplicar las normas de jurisdicción propias del Estado en el cual se dictó la sentencia, y la otra es bilateralizar las normas de jurisdicción domésticas o del foro, es decir, aplicar esas reglas de jurisdicción que forman parte de la legislación del juez para poder determinar si el juez cuya sentencia se intenta reconocer era o no competente en esa circunstancia. Finalmente, el tercer requisito es la ausencia de contradicción con una decisión judicial o proceso que se encuentre pendiente en el estado requerido, por razones obviamente de economía procesal y para evitar un dispendio de recursos y volver a su vez a fallar sobre una cuestión que ya ha sido resuelta, o la necesidad obviamente de ejecutar dos decisiones judiciales que sin duda van a ser diferentes. Precisamente con relación a este último punto, a esta última condición de reconocimiento, veremos ahora un breve video que plantea el caso Antonio Banderas, que precisamente apunta a plantear un problema de imposibilidad de reconocimiento de una sentencia de divorcio vincular en España a causa de la existencia de un proceso pendiente.
El caso que hoy nos ocupa es el famoso caso Antonio Banderas. Antonio Banderas, malagueño de pro, había casado en España con mujer española y llegado el momento de la fama se trasladó a vivir con su esposa al state norteamericano de California. Una vez en dicho estado, Antonio Banderas y su esposa española obtuvieron el divorcio. Ella regresó a España y él quedó a vivir en los Estados Unidos de Norteamérica y encontró el amor en los brazos de Melanie Griffith. En el año 1996, Melanie Griffith y Antonio Banderas contrajeron matrimonio en la ciudad británica de Londres. Llegado el momento, Antonio Banderas quiso inscribir ese matrimonio celebrado en Londres en el registro civil español. Sin embargo, un obstáculo se erguía en el horizonte. La primera esposa de Antonio Banderas había ejercitado una acción de separación matrimonial ante unos juzgados malagueños, de manera que resultaba imposible obtener el reconocimiento del divorcio californiano de Antonio Banderas en España por la pendencia de un proceso, como era la separación judicial ante los juzgados de Málaga. ¿Cómo acabó este caso? ¿Pudo Antonio Banderas inscribir el divorcio obtenido en California y posteriormente inscribir el matrimonio con Melanie Griffith en el registro civil español? ¿Tuvo éxito la maniobra procesal de la que fuera primera esposa de Antonio Banderas al ejercitar la acción de separación y bloquear de esa manera el reconocimiento en España de la sentencia californiana de divorcio? Y lo que más nos importa a todos, ¿es Antonio Banderas un bígamo? Para cerrar la teleclase vamos a repasar algunos conceptos claves de los temas que hemos analizado en el día de hoy. A pesar de existir un pluralismo de métodos en el ámbito del derecho aplicable, hay un acusado protagonismo del método indirecto de elección o atribución. Este método, como sabemos, implica la eventual aplicación del derecho extranjero siempre que se cumplan los supuestos para ello, esto es, la existencia de un sistema de conflicto y la remisión al derecho extranjero por parte de la norma indirecta. Para explicar a qué título se aplica, lo que se vincula con la naturaleza del derecho extranjero, se han elaborado diferentes teorías como la del hecho, la del derecho, la de los derechos adquiridos y la del derecho propio. Nuestro Código Civil y la jurisprudencia mayoritaria consideran al derecho extranjero como un hecho que debe ser, por lo tanto, alegado y probado por las partes y no puede ser aplicado en principio de oficio por el juez. El orden público internacional opera como una excepción a la aplicación de ese derecho extranjero competente de acuerdo con la norma de conflicto que es aplicable, ¿no es cierto?, en el foro en cuestión. Este orden público internacional apunta a defender los valores del derecho propio contra soluciones fundadas en un derecho extranjero que pueden afectar tales valores. Debe ser aplicado siempre de un modo responsable, porque él implica, como decíamos, la exclusión de la aplicación del derecho al cual remite la norma de conflicto aplicable a la situación y siempre esa consideración de la contraposición manifiesta que existe entre la norma del derecho extranjero y el orden público interno debe hacerse, el orden público internacional debe hacerse en el momento de aplicación del derecho extranjero, es decir, a través de un criterio a posteriori, que es lo que sostiene la mayor parte de la doctrina. La excepción de orden público aparece receptada en nuestro sistema en el artículo 14 del Código Civil argentino. El último de los temas analizados fue el reconocimiento y ejecución de las decisiones judiciales extranjeras, que implica básicamente la atribución a las mismas de efectos extraterritoriales. En ese sentido, las decisiones judiciales extranjeras pueden tener efectos probatorios, secundarios, imperativos y de cosa juzgada. Reconocer una decisión judicial nunca implica la revisión de la decisión extranjera, es decir, el fondo de la cuestión, salvo en aquellas excepciones específicamente previstas por los sistemas estatales con relación al respeto de las garantías procesales, la no contradicción con el orden público internacional del Estado requerido y el control de la ley aplicada en ciertas materias sensibles. Finalmente, los distintos sistemas de reconocimiento de decisiones judiciales exigen, a los fines de poder atribuir efectos a las sentencias extranjeras, que se pueda comprobar la autenticidad de la decisión, la competencia del juez de origen y la ausencia de litipendencia, que son los tres requisitos exigidos por los diferentes ordenamientos de uno u otro modo, como también lo hace nuestro ordenamiento, para poder reconocer una decisión judicial y atribuirle efectos en el estado requerido.
Muchas gracias, hemos terminado con la clase, espero que haya sido de su interés. Hasta la próxima.